¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal esa noche lluviosa? ¿O no llovió por el barrio? Por el barrio mío llovió. ¿A alguien se le quedaron unas monedas ahí? Aquí sepan. Bueno, mis hermanos, el 2 de agosto, que fue hace ya casi 3-4 semanas atrás, tuvimos un sábado que dedicamos al tema de la mayordomía. ¿Lo recuerdan, verdad? Fue mañana y tarde. Pero ese día nos quedó el tiempo insuficiente, muy corto, y quedó un tema pendiente. Y bueno, dijimos que íbamos a tener el sábado pasado 16. Inicialmente yo les dije que más o menos ese sábado, pero el sábado pasado, debido a los compromisos misioneros de la... es bueno que reciban el sobre porque es algo ilustrativo que vamos a hacer ahora, para que lo que voy a mostrar allá, así que es para que reciban el sobrecito y se vayan guiando, porque el seminario va a tratar de eso. Ya usted tiene abuelito, no hay problema. Entonces el sábado pasado no pudimos por unos compromisos de bautismo que tenía este servidor, pero bueno, dijimos que este sábado podíamos acompañarlos unos minutos con la ayuda de nuestro Dios. Estaba diciéndole ahorita al hermano Ronald, ese reloj tiene la hora, no sé si es francesa, española. Hay que poner la batería, vamos a mirar la hora aquí. Ok, empezamos bien de tiempo. Muy bien. Y la pregunta, que cómo es que había quedado en el aire, y bueno, los hermanos, los amigos que hoy nos acompañan van a tener la oportunidad también de tener información acerca de cómo nuestra iglesia hace el manejo financiero, ¿verdad? Para que usted sepa cómo se distribuyen también los recursos o a dónde van a parar o en qué sentido se van a utilizar, ¿de acuerdo? Cuando usted ve ahí en la pantallita, la pregunta es cómo llenar ese sobre. Resulta, hermanos, ¿y dónde está Johnny? Johnny ya se fue. ¿Quién me presta un sobre ahora para yo tener aquí a la mano? Bueno, aquí ya el joven, para que pierda el impulso. Ahora te quedaste tú sin sobre. Eso, muy bien. Este sobrecito, aunque usted no lo crea, usted lo ve ahí, de pronto todos los días estamos familiarizados con esto. Es un documento legal, literalmente, es un comprobante de ingreso, por así decirlo, lo que en su tienda, lo que en el supermercado, lo que en la ferretería, de alguna manera sirve como comprobante. Si bien nosotros lo decoramos, le ponemos frases de la Biblia y cosas así por el estilo, es también un comprobante legal o es un documento de ingreso de los recursos. Usted le puede echar una miradita. Esto es por razones de orden, que alguna vez alguien me comentaba, bueno, pastor, ¿y por qué más bien no se pasa el platillo y todo el mundo echa lo que corresponda y eso entre Dios y la persona y ya? Y bueno, eso sería una manera. Hay congregaciones que quizás lo hacen así, pero la distribución ya sería, o el uso, quedaría no en manos del que ofrenda, sino de quien recibe. ¿Cabe entender? Entonces, es mejor que la misma persona que entrega su dinero pueda definir el uso que tiene en su corazón para la ofrenda. Por eso es el sobre. Hay hermanitos, y espero que aquí no haya ninguno que no les gustan los sobres, le da a veces hasta pereza de llenarlo y le dicen, ay no, pastor, ponga ahí como sea, pero esto tiene un valor y ya a lo largo del seminario lo vamos a ver. Cómo llenar el sobre y cómo se utiliza el dinero que entra por el sobre. Esa es de alguna manera la pregunta, y cuya pregunta vamos a buscarle con la ayuda de Dios una respuesta. Bueno, ustedes ven ahí un sobrecito como el que tenemos aquí en la mano, y él está dividido en varias partes. La primera parte que quiero que ustedes conozcan en detalle, analicen en detalle, y bueno, cualquier pregunta si me la sé les respondo, y si no, de pronto me pongo a estudiar, ¿vale? En la primera parte del sobre, en este caso lo
la parte de abajo. Y aquí esta parte está titulada datos personales. Si lo logran ver ahí en su sobre, ¿verdad? ¿Sí lo ubicaron? Esta partecita ahí está sombreada de otro color. Tiene o pide esta información que ustedes ven ahí. Pide ciudad, fecha, nombre, cédula, teléfono, iglesia, distrito, etc. Esa información, para algunos, y nos hemos dado cuenta que la parte del sobre más ignorada es esta, la de los datos personales. Hay ciertas circunstancias, ciertos recelos que a veces hacen que las personas ignoren o pasen por alto. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué es importante esta parte? Y bueno, vamos a mirar. Como organización, las finanzas de la iglesia es supervisada por el Estado colombiano. ¿Sabía usted que a nosotros el Estado colombiano nos supervisa? Finanzas, no solamente la iglesia bendita, toda la iglesia. Entonces, en esto también le quiero que tengan ustedes en cuenta que en nuestro país y en el mundo existen delitos como lavado de activos. Ustedes han escuchado en la televisión alguna vez de ese delito, ¿verdad? ¿Qué es el lavado de activos? Que una persona que tiene un dinero que es de origen ilegal, puede ser droga, narcotráfico, puede ser cuando algo no entra por la aduana, ¿cómo se llama eso? Contrabando, etcétera. Esos delitos existen y cuando esos dineros ingresan de esa manera ilegal, entonces se le conoce al lavado de activos el proceso de meter ese dinero a la economía tradicional para que se use, aunque vino de forma ilegal, usarlo de forma legal. Eso es más o menos, discúlpenme las palabras técnicas. Enriquecimiento ilícito, bueno, creo que la frase lo dice. Delante del Estado, nosotros debemos probar que los dineros que recibimos son ¿qué? Legales. Son legales. ¿Me hago entender con eso? Nosotros, el Estado nos dice, bueno, ¿y ustedes de dónde el sábado recibieron tanta plata? Entonces nosotros le tenemos que probar al Estado que usted, cada uno que dio algo existe. Es una persona de carne y hueso, o de más hueso de carne, o más carne que hueso, pero que usted es una persona real, que no nos las estamos inventando. Esa es la principal razón por la cual a usted se le piden datos personales. ¿Y qué pasa entonces si usted da sin meter los datos personales? Si ese fenómeno ocurre esporádicamente, de pronto uno lo puede justificar de alguna forma, pero si todo el mundo o la mayoría o un número creciente de hermanos, cuando entregan sus recursos, no dan sus datos personales, eso nos baja el nivel de confiabilidad delante de ¿quién? Del gobierno. Y ustedes están inventando gente. ¿Cómo así que NN? ¿Cómo así que sin nombre? ¿Cómo así que de dónde ustedes están sacando ese dinero? ¿Sí me hago entender? Ahora, acá abajo dice, cuando usted entrega su información personal, la iglesia le demuestra al Estado que usted es una persona real que entrega voluntariamente dinero para el sostenimiento de la iglesia. Entonces, eso por favor tenganlo en cuenta. Ahora, ¿qué más debemos tener en cuenta? Al llenar todas estas casillas, bueno, pastor, listo, ahí dice ciudad. ¿Qué pongo en ciudad? Muy bien, ahí se coloca el nombre del municipio, no de la iglesia, sino del municipio. Si estuviéramos en La Paz, La Paz. Si estuviéramos en Valledupar, Valledupar. Si estuviéramos en Santa Marta, Santa Marta. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra la iglesia? La fecha, en el espacio que dice fecha, ¿qué se debe colocar ahí? La fecha de hoy, del día que usted está haciendo la entrega. Esto, bueno, no de pronto guardando las proporciones, ¿no? Pero cuando usted va a Lara y compra, normalmente lo primero que le van a pedir a usted, la cajera, ¿qué es? El número de cédula. Usted va a la Olímpica, la cédula. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a ellos les sucede exactamente lo mismo. ¿Quién compró?
Y entonces ahora el Estado todavía está más complejo con eso, porque ustedes han escuchado de un tiempo para acá lo de las facturas electrónicas, ¿cierto que sí? Y entonces te piden el correo. A veces uno va a la droguería para comprar una acetaminofén y le dice, bueno, nombre completo, dirección, teléfono, y uno, pero yo no tengo dolor de cabeza, déjame ir a tomarme esta acetaminofén, y le piden a uno todos los datos, porque ellos tienen también que justificar de dónde le entra el dinero. Entonces, cuando llegamos a esta parte, usted siéntase en el deber. Es un deber más que todo contable, legal, de colocar la información. Si yo el miércoles llené el sobre en mi casa porque me llegó un dinerito y voy a enseguida sacar el diezmo y la ofrenda el miércoles, no coloque la fecha del miércoles, sino del sábado que usted va a entregar ese sobre. Si usted lo va a entregar hoy, 23 de agosto, ¿qué fecha coloca? 23 de agosto. Si usted va a colocar 30 de agosto, 30 de agosto. Es la fecha de entrega del sobre. En el nombre, obviamente, va el nombre. Lo ideal es que fuese el nombre completo, ¿cierto? O por lo menos el primer nombre y el primer apellido, por lo menos. Pero hermano, resulta, y se lo digo porque alguna vez hemos caído en esa práctica, pero yo he encontrado sobres cuando dicen, en el nombre se colocan unos seudónimos. La hija favorita de Dios. Así, siervo de Dios. Hay personas que ponen anónimo. NN, hermano Iván. Una pregunta, pastores. Muy bien. Allá voy. Mira que dice aquí familia. Por ejemplo, en mi casa, mi papá colgaba familia, maestre, pianista, y estábamos metidos todos. Entonces, lo ideal es que obviamente entre usted y Dios sabe que está metida su familia. Pero pastor, yo no quiero excluir a mi esposa, yo no quiero excluir a mis hijos, quiero que esté en familia. La única, digamos, grado de flexibilidad que por lo menos se tolera es que si usted va a colocar familia, digamos en el caso suyo Mora López, entonces en la cédula ponga, pero a veces se coloca, ya uno sabe que es Iván Mora, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la sugerencia? Y una sugerencia que va a ser muy útil para usted es que usted coloque el nombre del sobre. ¿Por qué? Porque el tesorero o la tesorera, cuando recibe el sobre, a veces usted en el sistema está guardado entonces como familia, discúlpeme tomar un ejemplo, familia Mora López, ¿cierto? Y entonces el sistema está guardado así. El día que usted necesita un beneficio tributario, de que eso vamos a hablar ahora más adelante, no está apareciendo usted en el sistema como Iván Mora, si de pronto usted quiere que se le disminuya la declaración de renta, sino que aparece en el sistema como familia. Y entonces yo le pregunto, ¿eso puede traerle dificultades? Claro que sí. De pronto el gobierno en estos momentos no nos ha estado molestando mucho con eso, pero es mejor que aparezca el nombre y la cédula del donante para que la iglesia, cuando le dé su certificado de donación, entonces usted tenga como decir, ese soy yo. ¿Me hago entender, verdad? Entonces, yo sé que en algún momento esto se promovió, nosotros los pastores también hasta lo enseñamos, bueno, yo no, pero alguna vez lo escuché de un pastor que decía, Dios, si ustedes saben que es usted, pero resulta que al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, dice la palabra, y si el Estado nos está pidiendo esa información clara, uno debe obedecer. Una vez una hermana, NN, y nosotros ahí rascándonos la cabeza, ¿quién es ese NN? Y entonces yo le dije a un diácono, hermano, eche ojo para ver quién es el NN, quién lo entrega. Y pum, pastor, ya sabemos, es la hermana tal. Y yo me senté con la hermana y le expliqué un poco acerca de esto. Pero ay, pastor, es que a mí no me gusta que sepan. Y yo le dije, hermana, yo le seguí el caballo, voy a llegar hasta donde. Lo que pasa es que me di cuenta que al final lo que la hermana tenía es que supieran cuánto ganaba ella.
¿Sí me hago entender? Y quizás es el caso de más de uno, ¿de acuerdo? La hermana me noté que entre palabras más, palabras menos, lo que me dijo, pastor, es que si yo entrego ahí 1.000.000 de diezmos, ¿cuánto me gané? 10. Y entonces ella tenía cierto miedo y sentía que esa es información demasiado privada, que no, ella no quiere que esa información se filtre. Entonces, ¿a mí qué me tocó hacer? Primero que todo, al cuerpo de tesorería, la comisión que maneja las finanzas, digo, recordarles, porque ya ellos lo saben, la información financiera de cada uno es estrictamente confidencial. Ese acceso a esa información en la iglesia, tienen acceso a esa información un grupo. No se puede, no es prudente que esa información esté para todo el mundo. Entonces, de esa manera, quizás yo le expliqué, le dije a la hermana, mira, esto se maneja así, asado. Cuando ella entendió, pude ver que el miedo ya disminuyó, porque ella decía, yo ese sobre no sé dónde. Yo le expliqué un poco la política que manejaba la iglesia. La cédula en este paso es importantísimo colocar ese número de documento de identidad para obtener los beneficios tributarios. Miren, antes nosotros los pobres no declarábamos renta ni en esta vida ni en la otra. Pero el gobierno, con el ánimo de recaudar, los últimos gobiernos con el ánimo de recaudar más impuestos, el tope que antes, supongamos, estaba por acá, si usted pasaba ese tope tenía que declarar renta y pagar un impuesto. Pero ese tope que hizo el gobierno, ahora no ha bajado para que nos alcance, para que usted y yo lo alcancemos anualmente. Y entonces, como se ha disminuido, es más, abro un paréntesis, este mes es de declaración de renta, ya empezaron. A mí me tocó el 22. Hoy estamos acá en el 3. Ayer yo declaré renta. Y eso cada año es para la misma época. Entonces, si usted supera el monto, pastor, ¿cuál es el monto? Bueno, esto no es una clase de declaración de renta, pero averígüese bien, porque si usted supera ese monto y no le declara renta, le colocan una multa bien grande. No, que yo no la pago, le embargan la cuenta, le embargan todo. Y eso es delicado. Hermano Edison, ¿qué decir algo? Pastor, con respecto al número de la cédula, una vez nos pidieron los números de cédula que lo colocáramos en la sobre, nosotros lo colocamos, pero ese número de cédula, al colocarlo en el sobre, ya lo registran en el sistema. Por ejemplo, si ya mi número de cédula está registrado en el sistema, yo por eso más nunca volví a colocar el número de cédula. Con mi nombre, a los que ya ingresan mi nombre allá en el sistema, ya el número de cédula está registrado allá. O sea, en mi caso. No, pero el detalle, ¿cuál es, hermano? Que si en algún momento, por alguna situación, porque si por ejemplo yo pongo en el sobre nada más Daniel Maestra, Erika ya sabe, el sistema ya sabe, ese sobre, listo, Erika por confianza sabe que, pero si en algún momento se requiere como comprobante, no hay esa validez, sí, ese soporte completo. Entonces, yo por eso les digo que la sugerencia es esa. Miren que aquí en la parte de la cédula, de alguna manera lo dejé de último, porque es el dato, no el menos importante, el que no puede faltar, no debería faltar, porque como dice ahora el hermano Edison, esa es su identidad. Aquí en Colombia ese es usted. Entonces es la información mínima que debe haber, esa. ¿De acuerdo? Ahora, les decía ahorita lo del tema de que a veces se utilizan esos seudónimos, pero no necesariamente podemos caer como en ese miedo. Una vez un hermano me dijo, estaba yo teniendo una charla de me dijo, pastor, alzó la mano, pidió la palabra y me dijo, es que a mí alguien me dijo que los datos míos se los van a mandar al Vaticano. Yo pensé que el hermano en algún momento me estaba tomando el pelo,
Y hermano, usted me habla en serio. Me dijo, sí, pastor. Yo no coloco mi información ahí porque a mí alguien me dijo que la iglesia que tiene unos infiltrados y que esa información lo mandan al Vaticano y el Vaticano para la persecución. Entonces, aunque usted le sorprenda o de pronto nos cause un poco de risa, no se sorprenda el día que le llegue un videito de Facebook diciéndole una cosa así o semejante, porque en el internet hay mucha desinformación con respecto a ello. Entonces, tanto el teléfono, obviamente su número de celular, la iglesia, el nombre de la iglesia. ¿Cuál es el nombre de esta iglesia? No vaya a poner ahí, Iglesia Bendita del Séptimo Día. No, ya eso se da por sentado, ¿cierto? Usted lo que tiene que colocar es el nombre distintivo de la congregación. En este caso de la iglesia central. Muy bien. Distrito, ¿qué distrito es este? Odasi. Casualmente el nombre del distrito es el mismo del municipio, pero no en todos los distritos el nombre del municipio es el mismo nombre del distrito. ¿Me hago entender? Aquí es una casualidad. Por ejemplo, la agua, Ok, los hermanos de las aguas, cuando colocan ahí el distrito, ellos deben de colocar ¿qué cosa? Odasi. ¿Pero dónde están ellos? En las aguas. Pero no es por el municipio. Ahí hago la diferencia para que lo tengan presente. Aquí, por favor, una postdata. Lo que decíamos la otra vez, tómese el tiempo en casa para diligenciar ¿qué cosa? Lo decíamos el 2 de agosto aquí. Si usted recibe su sobrecito, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, hoy les estamos dando uno para que lo analicen aquí junto con nosotros. Si la vista no le alcanza hasta allá, usted recibe su sobrecito, lléveselo para casa. Hay hermanos que tienen una muy bonita costumbre. El sábado antes de irse, sacan un sobre y se lo llevan para la casa. Y ahí van, ¿cierto? Ahí van guardando. Claro, cuando llegan aquí ya lo traen preparado, es lo mejor. Porque si usted aquí se acuerda cuando va el hermano Javier va con el platillo, un sobre. O ve que el hermano Paco va a recoger los diezmos, o ve que el hermano Reynel va a recoger. Hermano, páseme. Y entonces, ¿qué se va a poner usted a todo eso? Usted pone Pepito Pérez, diezmo tanto, ofrenda tanto y pone el total. Hermano, varias veces van a pasar de sobre incompleto, sobre de pago, sin nombre. Y entonces, para eso es que es la casa para evitar todo eso, para ganar. así es. Y hermano, es precisamente eso lo que se quiere evitar. Cuando usted mete toda la información con calma, cuando usted mete toda la información con calma, no nos pasa eso. Y miren lo que a veces sucede, que la suma no concuerda. De pronto usted mete un billete a 10,000 y puso ahí diezmo 1,000. Entonces nosotros recibimos el billete a 10,000, diezmo 1,000. Bueno, hay que darle, supongo, 9,000 devuelto. Y cuando ve, hermano, 9,000 devuelto. No. Pero es que, hermano, usted, no, me faltó un cero. Cuando uno a veces hace la cuestión a la carrera, nos ponen en aprietos, bueno, yo no, porque yo no estoy ahí metido, pero a los que están a cargo de ese manejo es un enredo. A veces la letra, a veces los números no se entienden. Entonces es mejor que usted, si de pronto no tiene una buena caligrafía, todavía con mayor razón lo haga con calma. Hermana Rosa. Pastor, yo una vez escuché que uno debe llenar su sobre en la casa y reunir a su familia y orar como familia, uno de por sí debe orar por sus diezmos si uno es solo, pero si uno tiene la familia, los hijos, uno debe reunir la familia y orar por esos diezmos, enseñar a los niños que eso no es de uno, que uno es fiel al Señor porque el Señor es el dueño de todo. Muy bien, hermana Rosa, y yo creo que una de las maneras más importantes de finalizar este punto. Les decía el 2 de agosto precisamente eso. El momento de devolverle a Dios lo que le corresponde debe ser un momento de adoración, debe ser un momento de gratitud. Y lo ideal es que usted reúna a su familia, su esposa o su esposo, reúna a los hijos
les muestre el sobre, hagan una oración y cerraron. Eso es algo que, si usted quiere que algún día sus hijos también sean bendecidos, que ellos lo vean en casa. Yo le he contado un poco el testimonio en mi casa semanas atrás, y cómo mis padres, más que ellos darme una cantaleta, un sermón, dale a Dios, cuidado no le vas a dar al Señor, dale, uno lo vio y eso impacta más. Eso es un mejor ejemplo. Pastor, el hermano Borja, cuando fue tesorero de la asociación, él decía eso, lo que dice el hermano, o sea, la familia. A veces él decía que somos nosotros los que oramos a Dios por la bendición para los viejos y ofrendas. Porque a veces queremos, o sea, le digo por ay, vinieron a casar a orar por él, porque no le llamo allá, porque el que oró somos nosotros los encargados en casa y pedir la bendición para que nos lleven esa ofrenda. Muy bien, así es, hermano Osvaldo. Ahora, hermano, mire, esta partecita aquí, en las redes sociales existe mucha desinformación. Recuerden algo, hermano, hay canales de YouTube, Facebook, de personas que están detrás de un like o de un seguidor. Así que se ponen a decir unas cosas, hermano, que a veces yo creo que ni ellos mismos se las creen, pero encuentra usted de todo. Tengan mucho cuidado. Hay personas que usted va a encontrar en las redes sociales, personas que se hacen llamar inclusive de la misma congregación, adventista y todo, y le dicen, mire, la iglesia está usando mal ese dinero, entonces mejor démelo a mí. Y entonces, ay pastor, yo estoy, y ese hermano de un momento a otro se desapareció. Y yo, bueno hermana, la estafaron. Bueno hermano, ¿por qué? Porque a veces nos ponemos a creer en pajaritos embarazados y resulta que el enemigo aprovecha eso y terminamos dando los dineros del Señor a otros lugares. Ya hablamos de eso el 2 de agosto, así que no voy a reincidir. Si la iglesia no lo usa bien, entonces yo se lo voy a dar al vecino, al de al frente, porque de eso ya hablamos. Por eso, aunque estoy tentado de nuevamente mencionarlo, no es el tema de hoy, pero es preferible que usted venga a las fuentes oficiales. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto ahí estaremos para atender. La iglesia no pide información innecesaria. La información recibida está regulada también por la ley. El manejo que nosotros hacemos de su información, hay una ley que ustedes, ahora en todo lado ustedes la encuentran, que es esta ley que está aquí. ¿Por dónde está? Bueno, aquí no está. Hay que entrar aquí a la página de la asociación, que es la ley, no sé qué, que es el manejo de información, en la Vea Data. En eso nosotros como iglesia nos comprometemos ante el Estado que la información personal que ustedes dan no la hacemos pública ni la compartimos con nadie. Es decir, si a mí llega alguien y me dice, pastor, ¿cuánto se está ganando Reinel? Yo por ley no puedo decir, el hermano Reinel se gana como tanto. ¿Me hago entender? Eso es un delito. Por eso en el sobre, usted lo ve en la parte de aquí abajo, y usted se puede meter ahí en la página de la asociación y va a encontrar la política de privacidad y de manejo de la información, para que lo que decíamos ahorita usted tenga la tranquilidad. ¿Qué significa eso? Que el tesorero, el anciano, el diácono que maneja los fondos de la iglesia debe manejarse también por las mismas políticas. Un diácono no puede estar hablando de las finanzas de un donante, ni un anciano, ni el pastor. Nadie. Esa es información personal, esa es información privada. Entonces, por eso les animamos a tener en cuenta por qué la iglesia trata de curarse en salud haciendo las cosas debidamente. ¿De acuerdo? Bueno, pastor, se nos ha ido el tiempo en esto. Vamos a la parte de arriba. La parte número 2 es la parte de los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Bueno, ya nosotros de alguna manera, si usted, pastor, yo voy a dar diezmos, ¿dónde coloca esa información? Acá arribita, donde dice diezmos, hay una casillita a mano derecha, donde usted naturalmente va a colocar la cantidad. En esa casilla se debe colocar el valor de los diezmos. Recuerde que es el equivalente a ¿cuánto? Al 10% del total de sus, no de sus ingresos brutos, de sus ingresos que son ganancias. Sacando la inversión, lo que usted realmente ganó. Exactamente. Entonces ahí usted obviamente
saca el 10%. Ah, no se ve muy bien la imagen. ¿Se ve allá? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué hace la iglesia con el diezmo? Según obviamente las escrituras, lo que nosotros hemos aprendido en la Biblia, solo que por motivos del tiempo no puse aquí la base bíblica, de eso hablamos el 2 de agosto un poco. El principal uso del diezmo es para el sostén del ministerio. O sea, y no solamente del ministerio, no, es que nosotros, el diezmo de nosotros es solamente para el pastor Daniel. No, la iglesia adventista no se maneja así. Nosotros, lo que usted ingresa aquí, el pastor no lo toca. Nuestra iglesia se maneja de una manera distinta y les explico. Los recursos del ministerio que usted aporta como diezmo se utilizan en todos los niveles de la iglesia. O sea, a nivel aquí y a nivel asociación, a nivel unión, a nivel división y hasta a nivel de la asociación de Caraboy. La mayor parte sí se queda para los gastos de nómina de pastores, ministros y misioneros, obviamente de la Asociación del Atlántico. Pero a su vez hay un porcentaje que se utiliza para la educación o se maneja en el sector de educación para los pastores que son capellanes y que son profesores. ¿Sabía usted que tenemos pastores que son docentes o son capellanes? ¿Dónde son docentes o capellanes? Son docentes en los colegios. Acá tenemos el Mastrume, por ejemplo, pero en toda la Unión tenemos varios colegios adventistas y también en la UNAM, que es nuestra universidad adventista, que se encuentra ¿dónde? En Medellín. Entonces, vamos un porcentaje para los gastos de nómina de la asociación y hacemos también un aporte para el sector de la educación. Otro porcentaje del aporte de los diezmos es utilizado para los pastores que están jubilados, para el fondo de pensión de aquellos pastores que cumplieron y ustedes saben con su tiempo de trabajo y obviamente ahora están en pensión. ¿Y eso qué significa? El Estado colombiano también obviamente tenemos una obligación delante del Estado y con Dios para ellos también. Otro porcentaje de los diezmos va a la unión y a la división. Obviamente ya son porcentajes menores. ¿Por qué? Porque en esos niveles ellos no tienen iglesia. En esos niveles de división, de unión, ellos no tienen iglesia, inclusive de asociación. Entonces hay un porcentaje destinado para la nómina, obviamente, de esos pastores. ¿Me hago entender, verdad? Hasta el momento. Ok, entonces el uso del diezmo literalmente es para la nómina de todo esto que les acabo de mencionar, especialmente pastores, ministros, misioneros, capellanes, profesores de Biblia, que como también se les conoce o se le llama. Muy bien, eso en relación al uso del diezmo. ¿Qué significa eso? Que lo que usted coloca en esta casilla, en esa casilla rojita de arriba, allá donde le estoy señalando, todo eso se va para allá. ¿Qué hace la asociación? Recibe los recursos y hace la distribución. ¿Por qué les decía yo que el pastor Daniel no toca los fondos? Porque es que dentro de esa asociación el pastor Daniel tiene un contrato laboral y todos los pastores, y que de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al tiempo, normalmente como uno como empleado, eso tiene una asignación salarial. No depende del distrito donde yo esté. Que si yo estoy en ese distrito me pagan menos y si estoy en aquel distrito me pagan más. No, la iglesia no se maneja así. Imagínense si eso fuera así. Todos nos pelearíamos por tener los distritos más. Entonces, eso significa que el pastor de una montaña, por ejemplo, en una cordillera, puede ganar tanto igual como el pastor que está en una ciudad principal. Eso lo hace la iglesia o nuestra organización para cuidarnos en salud, ¿cierto? Y es una forma equitativa y justa de que el obrero trabaje aquí y allá motivado, normalmente como cualquier otra persona. La equidad. Muy bien, ¿de acuerdo? Vamos con la ofrenda, que el tiempo se nos va. La segunda sección es la de las ofrendas y es ahí donde ustedes ven el colorcito resaltado. Ahí. Esta es de pronto donde muchos se enredan. Y bueno, el diezmo es el diezmo, listo, ya sabemos cómo es. Pero en la ofrenda, algunos tienen algunas dudas. Y bueno, si alcanzan a ver, la ofrenda global, aquí ustedes están viendo que hay una casilla que dice arribita ofrenda global, que es esta de arriba.
a mano derecha, ¿qué iría ahí? Bueno, según lo que estamos aprendiendo hoy, correspondería el porcentaje que usted ha asignado a qué cosa? A ofrendas. Por ejemplo, todos sabemos que el porcentaje del diezmo es el 10. Pero el porcentaje de la ofrenda, ¿quién lo coloca? Uno mismo. Y miren que hablo de porcentaje, no de cantidad. La ofrenda. Porque algunos hemos manejado equivocadamente la ofrenda. ¿Y por qué digo equivocadamente? Lo que nos queda por ahí de un menudito es la ofrenda. O sea, la cantidad no la tengo pactada con Dios, sino que doy la ofrenda con el menudito que me quedó por ahí completo con la ofrenda. La diezmo 1 millón y de ofrenda 2.000 pesos. Por ejemplo, hay casos que pueden suceder así. La ofrenda, según lo que aprendimos el 2 de agosto, desde que hablamos un poco acerca de eso, decíamos que el pacto que usted hace con Dios de diezmo, usted también debe hacer un pacto de ofrenda. La única diferencia es que es usted el que define el porcentaje. Es decir, pastor, yo creo que yo voy a colocar el 5%. Usted es libre. Usted es libre de colocar el porcentaje con Dios que quiera. Pero es recomendable que sea un porcentaje. Porque si no, la ofrenda va a tener un comportamiento no solamente irregular, sino muy impulsivo. Si esa semana no me fue bien, hermano, hizo 5.000 palmitas nada más. Y si la otra semana me fue mejor, bueno, me fue mejor, vamos a poner 15. Pero no hay un pacto con Dios. Y lo que uno busca en esto es pactar con Dios. Nadie le va a imponer cuánto debe ser el porcentaje, usted mismo. Si usted dice, pastor, hay personas que tienen el 10 de diezmo y el 10 de ofrenda, y de ahí para adelante sobreviven con el 80% y sienten la bendición de Dios en el 80% más que en otro porcentaje. Entonces eso ya es personal. Usted defina con su familia, con su pareja, cuál es el porcentaje de ofrendas, y ahí es donde irá. Es decir, si esta semana yo me gané 100.000 pesos, entonces el diezmo es ¿cuánto? 10.000. Y si la ofrenda es el 5%, 5.000 más, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto yo debería tener aquí? 10.000 y 5.000 de ofrenda. De acuerdo a su pacto, es lo recomendable, ¿de acuerdo? Ahí ustedes ven una casilla que dice primicias. Pastor, ¿eso de primicias qué es? Aunque hay varios conceptos, yo he escuchado una cantidad, les explico en manera general. Corresponde a un pacto adicional, no obligatorio. ¿Está claro? No es obligatorio. Un pacto adicional de gratitud a Dios por la primera bendición que recibimos. Por ejemplo, hay gente que eso es voluntario, eso no se lo impone el pastor ni la iglesia, sino que la Biblia nos da ejemplos de muchas personas que lo hacían. Entonces, ¿qué es la primicia? La primicia del pastor, la primera arepa de huevo que yo vendo en mi punto de venta, ese dinero total de la arepa de huevo lo doy como primicia. ¿Cuánto vale la arepa de huevo? 2.500. Entonces, eso está fuera de su pacto, fuera de su diezmo, aparte. Hay gente que le dice al Señor, Señor, bueno, en el mundo tradicional en Barranquilla le dicen el nombre de Dios. Entonces, ¿aquí no usan esa frase también? Sí. En Barranquilla yo a veces cuando iba para el colegio y llegaba así, me compraba una caribañola, algo para medio desayunar ahí, cualquier cosa, me decían el nombre de Dios. Le dije una vez, mami, ¿eso qué es el nombre de Dios? Me dice, no, hijo, eso es la primera venta. Tú fuiste el primero que llegaste. Entonces, muchos adventistas han experimentado que entregarle una primicia a Dios, sienten que el Señor hace un compromiso con Él y sienten que el Señor bendice esa fidelidad. Entonces, algunos tienen como primicia el primer salario. Por ejemplo, en mi caso yo lo hice así. El día yo le prometí al Señor y le hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, el día que tú me permitas entrar al ministerio, mi primer salario te lo entrego a ti. Y mi primer salario, ¡pum!, entró como primicia. Entonces, el primer salario, la primera venta, los primeros frutos, los que tienen la primera cosecha, una primera parte, los primeros frutos que están listos, el primer ternero.
Hay hermanos que dicen, bueno, el primer ternero que me nace este año, primicia. Entonces, y hacen su pacto con Dios. Otros dicen, por ejemplo, el primer contrato laboral, si es el contratista, etcétera. No es de carácter obligatorio. Esto ya es un pacto personal. En la tercera casilla, perdón, dice fondo de inversión. También este tiene diversas interpretaciones, pero en general, el fondo de inversión, miren lo que dice, corresponde a invertir una ofrenda en fiel cooperación con Dios. O sea, usted dice, bueno, Dios mío, tú eres mi socio, yo soy socio también contigo y voy a invertir en un propósito para apoyar la misión. Y obviamente me refiero a asuntos de la iglesia, donde Dios es el principal socio y la inversión es simbólicamente en los tesoros del cielo. Otra manera de verlo es de gratitud, pero es una gratitud de antemano. Les voy a colocar el ejemplo que hicieron mis papás conmigo, que es de pronto lo que puedo compartirles. Desde que yo era niño, en el fondo de inversión, mi papá decía, a Daniel lo tenemos en el fondo de inversión. Y en esa época que yo era niño, adolescente, el país estaba en conflicto bastante. Yo creo que ustedes aquí también lo sufrieron, lo experimentaron. Y entonces uno de los miedos que teníamos era que yo prestara el servicio militar. Entonces yo recuerdo que mi mamá decía, en fondo de inversión tenemos que Daniel no preste el servicio militar. Y en esa época, bueno, aquí la de varios, si cogía, llegaba el camión y se encontraba varios muchachos, los montaba y cuando los iban a buscar ya estaban todos rapados, ¿verdad? Entonces, mi mamá y mi papá colocaron ese propósito. En gratitud, de antemano daban una ofrenda de gratitud. Todo el tiempo dieron esa ofrenda de gratitud. ¿Y cómo así en gratitud, pastor, si usted todavía era un niño? Bueno, como era en el futuro, ellos ya estaban agradeciendo por fe de que eso no iba a pasar. ¿Me hago entender la dinámica? Entonces, hay diferentes formas de verlo. Ya eso, como en el caso anterior, es personal y no es de carácter obligatorio. Eso es, estas tres que estamos hablando aquí son ocasionales. Hay personas que las tienen fijas, ok. Ya eso es decisión de cada quien. La última dice gratitud, y es que hay hermanos que cuando cumplen años quieren dar una ofrenda de gratitud por la vida. Hay hermanos que durante años le pidieron a Dios X milagro y se dio. Entonces, en gratitud adicional a su pacto, dan. La puerta está abierta. Si alguien, por favor, puede. Gracias, hija. Si alguien de pronto quiere, bueno, ¿y dónde va, pastor? Alguien una vez me dijo, es que ya nos quitaron cumpleaños. No, ahí en gratitud. Si usted por su cumpleaños quiere dar una ofrenda, la pone ahí. Si le salió un trabajo que había pedido a Dios, lo pone ahí. También es ocasional, no es de carácter obligatorio. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hermano Osvaldo. Pastor, este sobre no trae marcador por dentro. Ahora voy a. La vez pasada, yo le hice la pregunta a usted, o sea, yo lo hacía, yo tengo un porcentaje de ofrendas y yo lo dividía entre ofrenda y protemplo, pero usted me dijo que mi ofrenda es mi ofrenda. Si yo quiero dar protemplo, y eso no tiene que ver nada con mi ofrenda. Entonces, aquí por ejemplo no está protemplo en este sobre. Ya llegamos. ¿Listo? Muy bien. Dígame la hora. 9. El uso de la ofrenda. Qué pena, que había amanecido otra vez bastante de ayer. El uso de la ofrenda, rápidamente, discúlpenme los colores que utilicé. No pensé que se fueran a ver así. En el computador se veía distinto. Toda esta casilla de la que estamos hablando, tiene el siguiente uso. Todas las ofrendas, dice acá arribita, se juntan en un fondo común. O sea, todo lo que usted coloque aquí se usa en un fondo común, se mezcla. Llega a la tesorería y allá la comisión de finanzas no dice, bueno, esto es fondo de inversión, no. Todo eso se
La discriminación de eso es entre usted y Dios. Recuerde que es un asunto simbólico, ¿vale? Cuando llega a la iglesia, a la tesorería, esos fondos, entonces se hace una distribución del 60, 20, 20. ¿Que suma cuánto? 60, 20, 20, 100. El 100% se divide 20, 20, 60 o 60, 20, 20. El primer 20% se envía a la iglesia mundial y es para sostener a misioneros y proyectos misioneros en el extranjero. Ahora les explico que esto es importante. ¿Quiénes lo administran? Normalmente la división o la asociación general, y es utilizado para apoyar la obra en lugares que sobre todo hoy día la obra está en pañales. Este 20% ayuda a misioneros que por ejemplo están en África, que por ejemplo están en Asia, que por ejemplo están allá en la India. Estos países tienen la obra misionera, la iglesia aún está creciendo y aún se está estableciendo. No son autosuficientes, o sea, ellos no tienen cómo autosostenerse. Así que reciben de estos dineros a nivel mundial para que la obra se vaya desarrollando en los países donde no hay presencia adventista o donde es muy poca la presencia adventista. Y como no son autosostenibles, entre todos lo hacemos. Colombia se benefició de las ofrendas con Trumer. Cuando llegó aquí fue un misionero. O sea, los primeros misioneros que llegaron a Colombia adventista fue gracias a la ofrenda global. Muy bien. Entonces usted dirá, pero pastor, ¿cómo así? Hay un porcentaje de lo que yo doy. Si lo que usted da se utiliza para la misión en lugares donde ellos no pueden tener autofinanciación. Por ejemplo, países como China, que son comunistas, que son anticristianos, pudiéramos como catalogarlos de esta manera. Hay misioneros que están en una labor de, no la voy a decir de infiltración, pero ellos manejan cierto nivel de anonimato y empiezan a hacer su obra de manera poca y poca y poca, y ellos necesitan ser sostenidos por alguien. Bueno, estas ofrendas tienen ese propósito. Eso significa que ese billetico de 10.000, de 5.000, hay una parte que se va a financiar. Eso significa que usted desde aquí de Codazzi está ayudando a la predicación del evangelio en lugares de ultramar. Pastor, pero ¿y nosotros acá? Bueno, es una discusión muy interesante, pero en algún momento cuando nosotros no éramos autosostenibles, esas ofrendas permitieron que el evangelio llegara aquí. Sí, amén. Y entonces esa ofrenda, que es un pequeño porcentaje utilizado para sostener la obra en esos lugares difíciles. Rápidamente, el otro 20% se envía a la iglesia a nivel, hermanos, hay mucho murmullo. Vamos a pedir a los niños y a los niños grandes también, para que avancemos rapidito. Ese otro 20% se utiliza a nivel nacional y regional. Se le llama ofrenda de desarrollo. Ese otro 20% es administrado por la asociación y por la unión. ¿Y en qué se utiliza? Bueno, aquí dice construcción de escuelas, programas de salud, mayordomía, familia, educación de la iglesia, imagen de la iglesia, TICs, que me refiero a radio, televisión, etc. Y el desarrollo de la iglesia en los diferentes ámbitos que la iglesia tiene. Esas ofrendas, aunque usted dice, pastor, pero nosotros las mandamos ese 20%, pero así como se va, regresa. Y regresa como se lo estoy expresando. Los distritos reciben ocasionalmente una ayuda para construcción, ocasionalmente reciben unas ayudas para de evangelismo, para campañas, etcétera. Todo eso va, pero con la misma que regresa de otra forma, pero regresa. ¿Vale? Es una inversión que va y viene. Y el 60%, ¿dónde se queda? En la iglesia local. Ese 60%, que es lo que nosotros llamamos la ofrenda local, es administrado por la junta, por los líderes de la iglesia, que los entrega, que los reúne. ¿Para qué se usa?
el mantenimiento, gastos del templo, actividades, programas en los departamentos del ministerio, evangelismo, ayudas y en el embellecimiento también del templo. También está la ayuda de ese 60%, algunos distritos tienen estipulado el 10% para el desarrollo distrital, que es una ofrenda que se entrega, pero que por turnos también, así como se entrega, regresa para proyectos que estamos manejando a nivel local. Muy bien, este es el tema de la ofrenda. Me voy porque el tiempo se los estoy tomando demasiado. Y la pregunta que hizo el hermano Osvaldo ahorita es en esta parte. ¿Ven donde dice radio y TV? Ahí en el sobre, por favor, miren su sobre. Radio y TV, y abajo dice otros. Este espacio es para donaciones y pagos. Y me explico a qué me refiero con donaciones. Si usted quiere apoyar a un proyecto, ahí están los proyectos de la asociación y los proyectos de la iglesia local. Por ejemplo, la iglesia, la asociación en estos momentos está impulsando la radio y la televisión, en este caso radio. Tenemos una emisora en Barranquilla que está el 1010 AM, que funciona obviamente en el aire y también por las redes sociales y por las páginas de internet y la aplicación que usted la puede utilizar. Cada día más nos reporta el pastor Julio en algunas ocasiones cómo los oyentes están recibiendo el evangelio y estudios bíblicos por la radio. Si usted quiere hacer un aporte a la ocasional a la radio de la asociación, ahí donde dice radio y TV. Ese es el proyecto bandera que tiene ahorita la asociación. Antes el proyecto era Floresta, entonces ¿qué aparecía ahí? Floresta. A donde dice otros, es el espacio que nosotros como iglesia, la Junta, lo ha dedicado para recaudar dinero para algún proyecto local. Por ejemplo, el más común es Pro Templo, pero puede ser Pro Aire, puede ser Pro Cortina, puede ser Pro Piso. Un proyecto que la iglesia diga, hermanos, si alguno quiere aportar, que fue lo que hicimos también el 2 de agosto, ¿recuerdan? Nos lanzamos un desafío. ¿Cuál fue el desafío? Los salones de los niños. ¿Los niños tienen salones como tal? No tienen. Entonces dijimos, tenemos más o menos un cálculo, un estimado muy sobrio, y entonces dijimos, bueno, hasta el mes de noviembre, y cada uno se puso una meta, ¿de acuerdo? Para que entre todos lo logremos. ¿Dónde hay que colocar el valor de esa meta? Ahí. Donde dice otros, usted coloca ahí Pro Templo o Pro Salones. Entonces, la tesorería cuando recibe el sobre dice, bueno, el hermano Ronald en Pro Templo o Pro Salones dedicó esta cantidad. Ya ese dinero se utiliza solo para eso. No se va para afuera, ni para la asociación, ni para ningún lado, sino que se utiliza el total ahí. ¿Está claro? ¿Por qué digo que pagos? Pagos también porque si usted debe el folleto de escuela sabática, usted compró su folletico y oye, no veo a Erika, no veo al hermano tal, no veo al hermano cuando te ayuden a entregarle a ella tesorería. Entonces usted puede colocar ahí folleto. El aseo, yo quiero colaborar en el aseo, usted pone ahí aseo. Por eso está la línea en blanco para que usted coloque ahí para qué quiere que ese dinero se destine. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, muy bien, mis hermanos, hemos terminado esta parte. Miren que hay una última casilla que ustedes ven, que es la casilla de total. Ay, no grabo. ¿Qué va aquí en total? Suma diezmo, suma las ofrendas, suma las donaciones y pagos y pone ¿qué cosa? El total. Y obviamente el total de aquí debe corresponder ¿a qué? A la cantidad que está ahí. Bueno, ahorita iba a decir algo y se me olvidó. ¿Por qué es importante colocar el nombre? Mire lo que nos ha pasado en algún momento. Creemos que no fue con intención, porque yo no creo que haya sido con intención. Pero a veces se han metido billetes falsos, que de pronto ni usted sabía que estaba falso. Y el último caso que tuvimos fue un billete a 100.000. Eso es duro. Ser matador. 100.000. El billete que entró era, y la hermana que le correspondía fue a llevar al banco y el banco le dijo, ¡tac! Falso. ¿Cómo? Pero
chillaba y todo. Y entonces la cajera le explicó, mire, que le hace falta esto. Entonces, cuando el billete viene en un sobre que tiene nombre, uno le dice, ay, hermano, mire, vea, este billete está raro. ¿Cómo va a ser? ¿Cierto? Pues no creo que alguien lo haga con la intención de decir, vaya, este billete falso, a cada uno se le puede pasar. Y bueno, pastor, pero puede ir a la ofrenda suelta. Bueno, también así, no. De pronto dependerá de si el diácono se dio cuenta quién lo dio. Entonces, es importante llenar la información porque así nos podemos evitar ciertas dificultades. Y un comentario al respecto de esto. Yo como pastor les digo que lo más sano es que usted llene la información y entregue el sobre en el momento de los diezmos y de la ofrenda. Es lo más sano. Que si en algún momento hay alguna cuenta que no cuadra, el sistema que nosotros tenemos de recolección, no le voy a decir que es infalible porque no hay un sistema infalible, nos permite saber el día, la hora, el modo, el lugar, indagar de tal forma que nosotros podamos encontrar dónde estuvo la fuga. Por eso insistimos en que llenen la información, porque frente a cualquier eventualidad tenemos las herramientas para encontrar una fuga o un error o algo que se esté cometiendo. ¿De acuerdo? Y hermanos, me voy porque no me voy a irme para otro lado, sino que me he robado el tiempo de la escuela sabática. Esto, pastor, ¿se puede hacer virtual? Sí. O sea, ¿lo podemos hacer en PCE? Sí. Para los que no sepan, y hoy día que el dinero en gran medida llega electrónicamente, Nequi, Bancolombia, Daviplata, Ahorro a la Mano, bueno, una cantidad de formas ahorita electrónicas que hay. La iglesia también tiene para quienes les quede más cómodo, porque si en algún momento, pastor, yo necesito llevar a la iglesia mucho dinero, usted pone también en riesgo ese dinero sacándolo de la casa, llevándolo a la iglesia, y después que la iglesia lo recibe también, nadie quiere agarrar esa papa caliente, ¿cierto? Hasta llevarla al banco. Entonces está esta opción. ¿Cuál es la página? alfoliadventista.org. alfoliadventista.org. Y ahí usted que va a encontrar una entrada como esta, usted diligencia su alfolí, se registra, inicia sesión como en cualquier otra página, y lo mismo que hay aquí, ahora lo va a ver allá, pero de manera virtual. Entonces le van a pedir el nombre de su asociación, perdón, de la unión. ¿Cuál es nuestra unión? Unión Colombiana del Norte. La asociación es la asociación del Atlántico, de la costa atlántica. ¿El distrito cuál es? Codacia. Aquí usted va a ver unos ítems adicionales porque como esto es a nivel nacional, entonces toca adicionar eso, ¿no? Entonces, la iglesia a la que pertenece le van a preguntar nombre, apellido, cédula, correo electrónico, toda esa información hay que colocarla y va a llegar la misma parte de acá allá, inclusive hasta más amplio. El diezmo, el valor de los diezmos, lo digita, la ofrenda, lo digita. Ahí la ventaja es que el sistema mismo va sumando. Él mismo lo va sumando. Y al final usted dice realizar y cuando ya usted le da, él lo lleva para que si usted va a hacer el pago con el PCE, algunos aquí manejan PCE, ¿cierto? Lo manejan, puede mandarlo por PCE y puede mandarlo con su tarjeta de débito o crédito. Ahí se puede. Esto no se evita manejar efectivo. Pastor, ¿y eso cómo? No se preocupe que todos esos recursos llegan a la tesorería. Eso inmediatamente la tesorería local lo descuenta. Esa copia de ese sobre le llega al pastor, en la copia del sobre le llega a la tesorera, a todos el correo enseguida, fulano de tal, y ahí nos llega un comprobante e inmediatamente nosotros, antes de mandar los dineros, descontamos. ¿De acuerdo? Hermanos, qué pena me pasé. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Muy bien, cualquier pregunta en el plano personal me comenta. Voy a darle el espacio a la siguiente parte. Una oración. Muy bien, vamos a cerrar los ojitos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, Señor. Nos estamos educando, oh Dios, acerca de cómo la iglesia maneja las finanzas, con el propósito, Señor, de tener la confianza de devolverte a ti lo que te corresponde. Te pido, Señor, que estas palabras caigan en corazones generosos y que el Señor pueda bendecir tu labor aquí en Codazzi. Y también en la ancha faz de